Mis hermanos, busquemos la palabra de Dios en Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu dé iluminación para que tu palabra llegue a cada uno para aquello para lo que tú la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos estado viendo de manera expositiva el libro del Génesis. Ya vamos en el capítulo 31. Terminamos el 31 y vamos para el capítulo 32. Dios mediante, hoy veremos 32 y 33. Así que los invito a ese libro, a Génesis. La semana pasada hablamos de cómo Jacob regresó a su tierra, la tierra donde él nació y la tierra que Dios le prometió. Que le prometió a Abraham y a Isaac y ahora a él, a Jacob, nieto de Abraham. Vimos las dificultades que tuvo con Labán, su suegro y patrón, un hombre engañador igual que Jacob, pero logró regresar con la ayuda del Señor, con su esposa, con sus siervas, sus esposas, sus siervas, sus hijos y cantidades de ganado que el Señor le dio en los últimos 6 años de su permanencia en Aram, que es la actual Siria, al norte de Israel, norte y oriente de Israel. Entonces hizo un pacto con su suegro, un pacto de no agresión prácticamente, no de amistad, pero sí de no agresión. Y ahora ya entra nuevamente a la tierra prometida. Ahora cantábamos aquí en la alabanza sobre la tierra de Palestina, así se le llama hoy en día, muy popular ese nombre, aunque en realidad Palestina viene de Filisteia, tierra de los filisteos. Ese fue el nombre que le dieron los romanos, no es el nombre que deberíamos usar en realidad. Es la tierra de Israel, que era la antigua tierra de Canaán. Dice el versículo 1 del capítulo 32: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Significa 2 campamentos. Mahanaim significa 2 campamentos. Jacob vuelve a su tierra y el Señor le manda ángeles a recibirlo para fortalecerlo. No sabemos en qué forma se presentaron, no sabemos cómo fue ese encuentro, pero él vio que eran ángeles del Señor que él le mandaba. Mahanaim da la idea de 2 campamentos concéntricos: Jacob y su gente en el centro y los ángeles de Dios alrededor, acampando. La palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Entonces esta es la idea. Cuando habla aquí de 2 campamentos, es eso: el campamento de él y el campamento de ángeles alrededor protegiéndolo. Tal vez recordamos al profeta Eliseo, que estuvo en peligro de muerte en una ciudad y estaba tranquilo, y el sirviente le decía: ¿pero cómo así? Él le decía, oró para que el Señor le abriera los ojos a su sirviente, y el hombre pudo ver que la ciudad estaba rodeada de carros celestiales con caballos, con jinetes celestiales guardándolos, que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en el mundo, enviados para matar al profeta. Y efectivamente no lo pudieron matar. Pues así le dio la bienvenida al Señor a Canaán, a Jacob, para animarlo. Versículo 3: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Recordemos que 20 años atrás Jacob tuvo que huir de su propio hermano, porque él le robó la bendición que era para de su hermano, engañó al papá y le tocó escaparse 20 años atrás, porque su hermano estaba tan furioso que decía que lo iba a matar. Terrible, ¿no?
un hermano matando a otro, terrible. Y tuvo que huir y estuvo 20 años lejos de su tierra y sufriendo bastante. Volvió con su familia, con sus posesiones, pero sufrió mucho para poder volver. Inclusive su madre falleció durante ese tiempo, no pudo volverla a ver. Y ahora tiene miedo, porque tiene que verse con su hermano otra vez, su hermano gemelo, que era el mayor porque nació primero, que había jurado matarlo. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Fíjense cómo se refiere a su hermano. Ahora Jacob había recibido la bendición espiritual de parte de Dios. En realidad era el mayor espiritualmente hablando. Era el heredero de la promesa del Salvador que vendría por su linaje, por su sangre, por sus descendientes. Pero sin embargo le dice a su hermano mayor en edad, Señor, y le manda a decir: tu siervo está aquí. ¿Cómo se llama eso? Humildad. El hombre de Dios es humilde. Y le dijo pues que volvía con sus bienes, ¿no? Todo lo que tenía. Es que recordemos que en sus leyes y sus costumbres, el hijo que tenía la bendición de primogénito por parte del papá, así no fuera el primogénito, pero si era el bendecido por el papá para ser el líder, tenía derecho a la mitad de los bienes. Tenía doble porción que los otros hermanos, además de ser el jefe del clan. Entonces, cuando él fue escogido, no solo fue la bendición espiritual, también la material se le fue a Esaú. Claro que recordemos que Esaú había vendido ese derecho por un plato de lentejas. Él no valoró esa bendición espiritual. Y el plan de Dios era que Jacob heredara esa bendición. Y ahora le dice: tengo estos bienes. Y cuando le dice cuando le dijo al final del 5, cuando le dice envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos, le está diciendo para apelar a tu bondad, a tu buena voluntad, a tu bondad. Se está humillando, se está haciendo humilde, lo más humilde posible. Es que él sabe que él cometió pecado contra su hermano hace 20 años. Él recibió la bendición, pero él y su mamá lo hicieron a su manera y pecaron engañando a su papá. Entonces él sabe que él pecó y el pecado tiene consecuencias. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, fueron hasta allá a darle la noticia a Esaú de que él venía, y volvieron diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. 400 hombres por allá, eso es un ejército. ¿Qué sentiría Jacob? Que lo iba a matar. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces ahora hay otra vez 2 campamentos, pero ya no es como al comienzo del capítulo, que era el campamento de él y el campamento de Dios a su alrededor. Ahora él coge su propio campamento, toda su gente, sus hijos, sus sirvientes, sus ganados, y los divide en 2. Dice, porque viene con todo ese ejército, pues si me va a atacar, pues que se pierda un campamento, pero que el otro pueda escapar, que por lo menos la mitad escape. Y dijo, y dijo a Jacob, 9, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac,
Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El último recurso que usamos, cuando debía ser el primero, está orando. Pues que no tiene más recurso. Él va con mujeres, con niños, con ganados, y Esaú toda la vida fue un guerrero, un cazador, un hombre violento, y viene con todos esos hombres. Entonces, ¿qué hace? Orar al Señor, el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, el Dios de él. 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Está reconociendo lo pequeño que somos, él y nosotros. Como se dice en el colegio, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Todos somos muy pequeños ante Dios. Y él está reconociendo eso, que él es un pecador, porque él cometió muchos pecados y él seguía cometiendo pecados como toda persona. Cada vez era más espiritual, menos pecador, pero seguía siendo pecador. Y Dios seguía trabajando en su vida. Y está reconociendo eso. Soy menor que cualquiera de tus misericordias, cualquiera de tus actos. Soy más pequeñito. Pues con mi cayado pasé este Jordán. O sea, él cruzó ese río cuando se fue para allá, para Aram, con un cayado, con un bastón que usaban los pastores, ¿cierto? Con eso se fue, eso era lo que él tenía. Y dice, y ahora ha vuelto con 2 campamentos. Tiene tanto que pudo hacer 2 campamentos. De tanta gente y tantos bienes que tiene, tanta familia y tantos bienes. Después que se fue sin nada. Y está reconociendo que todo eso se lo dio fue él. Dijo, le está diciendo, ¿qué gran misericordia tienes tú, Señor, conmigo? Todo lo que me has dado. En cambio yo no soy nada. Porque nada de lo que él tiene lo hizo por sí mismo. Está reconociendo que es Dios quien se lo dio, en su misericordia y en su gracia. Ese es un modelo de oración. Y este es el primer modelo de oración que tenemos en el Antiguo Testamento. Antes de acá no hay ningún modelo de oración. Y él está acudiendo a las promesas que Dios le dijo. Porque miren cómo empezó en el 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Está diciendo, tú me prometiste tu palabra, tú diste tu palabra. Que la palabra de Dios no la cambia nadie, ni él mismo. Él cumple su palabra. Entonces está acudiendo a la promesa que Dios le hizo. Tú que me dijiste que volviera y que me traerías bien. Luego le dice, yo que soy tan humilde, tan poca cosa, en el versículo 10, que no lo puedo comparar contigo, y que tengo ahora hasta 2 campamentos. Versículo 11, la petición: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Vea, él primero cita la palabra del Señor, luego lo alaba porque le está diciendo, eres tú el grande, no yo. Y luego le hace la petición: guárdame de mi hermano. Una petición específica, concreta, clara. 12. Y tú has dicho, nuevamente cita la palabra del Señor, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Se acuerdan lo que leímos al comienzo? ¿Qué leímos al comienzo? Voy a repetirlo acá, no hay necesidad que lo busquen en Mateo 11. Dice Jesús, está hablando de Jesucristo en el Evangelio de Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así empezamos hoy. Y esto es lo que hace Jacob: acude a Dios. Y tú has dicho, 12, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Eso dijiste tú, Señor, le está diciendo Jacob. Tú me dijiste eso. 13,
¿Y qué? ¿Qué dice aquí? 13. Y durmió. Y durmió. Durmió. Y durmió aquella noche, allí. Y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Cuando dice lo que le vino a la mano, que tomó, quiere decir lo que él tenía ahí en ese campamento. Acuérdense que lo dividió en dos. Entonces, de lo que él tenía ahí, sacó un presentico para el hermano. Les digo, les adelanto, son 580 cabezas de animales, de ganado, de diferentes tipos de ganado. Y así tendría que tanto. Así tenía, y era de lo que tenía en el campamento en que él estaba, sin contar el otro campamento. 14. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Eso daba 580. Eso era muchísimo. Los camellos, por ejemplo, las camellas, sobre todo, era un tesoro tremendo para los habitantes del desierto. Y lo sigue siendo hoy en día, porque les produce leche, además de que les sirve de transporte y muchas cosas, les provee leche también. Como tener caballos para transportarse. Sí, medio de transporte en el desierto y además de alimentación por la leche de las camellas. Iban con sus crías. Y todo por parejas para poder que se reprodujeran y crecieran. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. O sea, a cada manada se le entregó a unos siervos, ¿cierto? Y les dijo: bueno, váyanse pues, adelante de mí, vayan adelante, y pongan distancia entre una manada y otra, dejen distancia. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Entonces la idea es, va una parte, digamos que van los camellos adelante, o son los camellos. Entonces cuando Esaú, y además dice que vayan detrás. Usualmente los pastores allá van adelante, pero él dice: vayan detrás. Cuando Esaú vea todo eso, después le pregunta: bueno, ¿y esto qué? ¿De quién es? ¿Para dónde va? Tienen que decirle: esto es de tu siervo Jacob. Un regalo para mi señor Esaú. Decirle que es señor de ellos también, no solo de Jacob, que es el hermano mayor. Estamos hablando terrenalmente. Es el hermano mayor. Espiritualmente el mayor es Jacob. Versículo. Gracias. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, o sea, esto dijo, lo pensó. Esto es lo que Jacob pensaba: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. O sea, él oró a Dios, pero está haciendo también lo que a él le toca. Está siendo humilde. Él entiende que él cometió un pecado contra su hermano, que eso tiene consecuencias. Él entiende que la ira de su hermano era justificada y que puede que haya aumentado con los años. Nosotros no lo sabemos si aumentó o no aumentó con los años, pero viene con 400 hombres y él era un guerrero, un cazador y un guerrero, pero él entiende. Entonces empieza con humildad y además a querer pacificar a su hermano. Mira, te traje esto. Que recordemos que el hermano, al perder esa bendición, también había perdido bienes, derecho a los bienes. A él le tocaba el doble que a los demás hermanos, pero al darle la bendición a Jacob, a él no le toca el doble. Y Jacob ahora le está diciendo: mira lo que te traigo, mira lo que te traigo. Ahora, el papá Isaac está vivo, pero no vive ahí. Isaac vive en Hebrón, más al sur de Jerusalén, de lo que después fue Jerusalén. Este hombre viene del norte, del nororiente, para entrar a Canaán.
Y el hermano viene desde el sur, del suroriente, desde Edom, una región montañosa donde él se fue a vivir, fuera de la tierra prometida, fuera de Canaán. Esaú se fue a vivir fuera de la tierra prometida. No sé, me imagino que después ya sabía que esa tierra era para Jacob. Se la habían dado a Jacob con la bendición. Se fue a seguir a buscar su propia tierra. Versículo. Pero antes de eso, al finalizar del 20, miren como dice: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, con el regalo, y después veré su rostro. Quizás le seré acepto, o sea, de pronto me acepte después de ver que le traigo esas cosas. Ahora muchos dicen, pero eso es tácticas mundanas, eso es táctica carnal. Pero pues es que uno tiene que hacer lo que a uno le toca. Uno no puede dejar que Dios simplemente le pedí y yo me echo a dormir. Uno tiene que hacer lo que a uno le toca. Uno hace lo posible. De lo imposible se encarga el Señor. Entonces, hay diferentes comentaristas que opinan que es que él ahí estaba actuando muy carnalmente, que después de haber estado orando y sabiendo que Dios lo iba a guardar, estaba actuando carnalmente. Sin embargo, yo les digo esto, mi opinión, de cómo interpreto yo eso, cómo lo veo. Es que Dios le prometió a él que lo iba a guardar, pero no le garantizó que iba a llegar con todas sus esposas, con todos sus hijos, con todos sus bienes. Eso no, que a él lo iba a guardar y él iba a esa tierra, pero no que iba a llegar con todos ellos. Es que nosotros, por ser creyentes, no estamos libres de una enfermedad, de una penuria económica. Es parte de la vida. Lo que pasa es que con Dios es diferente esa situación. Teniendo a Dios es distinto. El que no tiene a Dios no tiene esperanza. Los que tenemos a Cristo tenemos esperanza. Amén. Entonces él está orando para proteger su familia. No es tanto sus vacas, sus camellos, no, es su familia, que tiene 11 hijos, varones y una niña. Versículo 22. Bueno, él durmió en el campamento esa noche. Se levantó aquella noche, o sea, durmió un rato y se levantó. Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, un arroyo que se llama Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar, se llamaba, hoy día tiene otro nombre, no recuerdo ahorita, pero hoy en día tiene otro nombre. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿cómo? Solo. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos sentido así? Solos. Que no te vale tener dinero, tener amigos, tener familia. Esas circunstancias en que nada te sirve, ni tus propias fuerzas, ni las propias fuerzas nos sirven. Hay situaciones así, yo las he vivido. Me imagino que muchos de ustedes también, y espero que de pronto a algunos no les toque vivirlas si no la han vivido, especialmente los más jóvenes. Se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Miren este salto. Pasó a todo el mundo al otro lado, se quedó en el campamento y de pronto luchó con un varón toda la noche hasta que ya iba a amanecer, luchando. Probablemente él pensaba que era un enviado de Saúl o algo así para matarlo o evitar que él cruzara, y peleó con él. Vamos a ver quién es este que peleó con él. 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí donde la pierna entra en la cadera, ¿sí? Donde el muslo entra en la cadera, ahí esa articulación, la tocó ahí. Y ¿cómo es que se dice? Descoyuntó, bueno, sí, eso. Lo dejó cojo con solo tocarlo. Un varón muy poderoso, ¿no? Con solo tocarlo. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices.
Ya sabía que sospechaba quién era. Ahora, ¿por qué le dice déjame que raya el alba? O sea, ya va a amanecer, déjame que ya va a amanecer, va a salir la luz. Y me van a ver. Y va a poder ver su rostro. Y se moriría. Y él se moriría, porque el rostro de Dios no se puede ver. Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero el Padre, tú no lo puedes ver. Por eso está diciendo ya va a amanecer, déjame ir. Pero a ver él qué dice. Porque él se podía ir. Si le pudo descoyuntar la cadera, pues no iba a poder ir. ¿Y qué hace el hombre? Lo que hacemos cuando no tenemos ninguna otra esperanza. Nos aferramos ¿de quién? De Dios. Se le aferró, da cuenta un niño chiquito abrazado del papá. Y no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Ah? Abrazado de él. ¿Y qué le contesta este varón? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel. ¿Qué significaba Jacob? ¿Recordamos? Engañador. Engañador, ¿no? El que agarra el talón, el que engaña. ¿Y luchó cuándo? Luchó desde el vientre. En el vientre de su mamá ya luchaba con Esaú. El espiritual con el carnal. ¿Ah? Y después con el papá, engañando al papá. Tuvo que luchar contra el papá y engañarlo para obtener la bendición, que era de él de todas maneras, pero él la obtuvo de la manera que no debía. Y luego luchó con Labán y seguirá luchando, porque la vida de este hombre es una lucha constante. Y el nombre de Israel significa, son varios significados posibles. Uno es Dios lucha, o el que lucha con Dios. Y hay otro que no recuerdo ahorita, otro significado, pero también tiene que ver con eso mismo, significando que Dios lucha por él. Otro, ya me acordé del otro, el otro es príncipe de Dios, es el otro significado posible, y los tres caben. Es un príncipe de Dios por la voluntad de Dios. Lucha con Dios. Israel ha luchado con Dios desde su creación. Ha luchado con Dios y sigue luchando. Pero además Dios lucha por Israel. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Le cambió el nombre. En esa época los nombres eran muy importantes, significaban mucho. Hoy en día no, hoy en día un hombre se puede llamar Jesús y tiene el diablo adentro. ¿Sí? En esa época los nombres tenían un significado especial. Ponerle el nombre a un niño era algo muy meditado, muy pensado, y oraban para escoger el nombre. Y Dios lo llama Israel. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. No necesitaba saber el nombre. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel significa eso. Peniel o Penuel, que es otra forma de deletrearlo, significa rostro de Dios. Dice, vi a Dios cara a cara y no me morí. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Sí? Antes que saliera el sol, no podía ver el rostro. Cuando ya terminó todo, salió el sol. Y cojeaba de su cadera. Yo me imaginaba esto leyéndolo como esas películas, donde hacen una toma así desde arriba, así desde lejos. Está el sol, está recién salido el sol, y este hombre caminando hacia el horizonte, hacia allá a encontrarse con su hermano, cojeando. Ahora es cojo. Y quedó cojo toda su vida. Recordatorio de que pelear con Dios deja marcas, deja su marca. Yo me imaginaba esa toma, el sol así y el hombre, la cámara sobre la espalda del hombre caminando así hacia el horizonte a verse con su hermano y cojeando. Nadie le puede ganar a Dios. Ahí aprendió lo que es humildad y lo que es el amor de Dios. Imagínense, se presentó como un varón a luchar contra él, como si él pudiera con Dios.
para darle una lección de humildad. Y lo bendijo. Y él va al encuentro con su hermano. Por esto, 32, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Es una tradición. Inclusive hoy en día ningún judío en la Pascua no comen ese tendoncito del muslo. No se lo comen, porque ahí fue donde Dios tocó a Jacob. Es una tradición. 33:1. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Mire, acaba de salir de un encuentro personal con Dios y vea lo que hace. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niñas adelante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. ¿Por qué a Raquel de última? Porque era la que amaba. La que él más quería. Entonces la pone de última, que corra menos peligro que las otras. Porque las matan primero. Ajá. Y acaba de encontrarse con Dios. Y así somos nosotros. Un día estamos muy espirituales, ¿no? Oramos, nos quebrantamos, prometemos, y a las 2 horas estamos pecando. No nos acordamos de lo que pasó. Así somos. Es la naturaleza humana, es el pecado que mora en nosotros. Pablo decía, hago lo que no quiero hacer. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Eso sí, él se puso al frente de todos y se inclinó a tierra 7 veces. Esa inclinación es bajando el tronco hasta que ya el tronco queda paralelo. A muchos les muestro, así ya, así. Que el tronco queda completamente paralelo, la espalda paralela al suelo. Así se inclinó 7 veces. Es un modo de respetar en la cultura oriental, de mostrar respeto a un superior. O sea, le está diciendo a mi hermano, te reconozco que tú eres mi hermano mayor, mi señor, y que yo soy tu siervo. Se inclinó 7 veces. Hasta que llegó a su hermano. Imagínense este cuadro, ¿sí? Sigamos con la película. El hombre delante de toda su familia y su campamento, cojeando. Este hombre ya bien anciano. Recuérdense que cuando él se fue tenía, ¿cuántos años? Hicimos la cuenta un día. 77 cuando se fue. Ahora tiene 97. Me imagino que ya tiene el cabello blanco completamente, su barbita blanca que acostumbraban, y además viene cojeando y inclinándose, pensando que va a hacer su hermano. Arrancarle la cabeza. 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Se perdonaron. ¿Saben cómo se llama eso, mis hermanos? Gracia de Dios. Porque Esaú no era un hombre espiritual, era un hombre carnal. Pero Dios también había trabajado en él estos 20 años. Y tal vez Jacob no hubiera tenido tanto miedo, además de su confianza en Dios, si hubiera recordado las palabras de su mamá. Vamos un poquito atrás al capítulo 27, mis hermanos. Al capítulo 27, atrás, volvamos. Después de que tuvo el problema con Esaú, lo que le dijo su mamá. Tal vez los que estaban ese día, tal vez recuerden que les dije que una madre conoce a sus hijos. Una madre, una verdadera madre, ¿no? Responsable, pues. Estoy hablando de eso. Conoce a sus hijos. Y miren lo que le dijo ella desde el 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para... 27. Sí. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. O sea, ella ya había escuchado que él quería matar al hermano por haberle robado la bendición. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma. Ay, no, mi hermano, discúlpeme, estoy en donde no es. 42, versículo 42, más adelantico, disculpen. Eso fue cuando planearon el robo de la bendición. 42.
o sea, el mismo capítulo 27, versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Pero eso duró muchísimos años. Pero ella conocía a su hijo. Ella sabía cómo era Jacob y cómo era Esaú. Ella sabía que a Esaú eso se le iba a pasar, porque era un hombre temperamental, explosivo. Pero ella sabía que con el tiempo eso iba a pasar. Conocía a Esaú y conocía a Jacob. Ahora, lo demás que le dijo: yo enviaré entonces y te traeré de allá. Eso sí no se cumplió nunca. No pudo volver a ver a ese muchacho. Ese muchacho de 77 años, Jacob, no lo pudo volver a ver. Pero sabía que a Saúl le iba a pasar, que se iba a aplacar. O sea, ninguno de los dos hijos pudieron volver a ver a la mamá viva. No, Esaú sí. Esaú sí, porque él iba y venía. Él seguía ahí. Sí. Él seguía ahí y visitaba a los papás y todo, pero Jacob no. Jacob no pudo volver a ver a la mamá. Sí. Pero la mamá conocía a sus hijos. Y Dios trabajó en la vida de Esaú, sin ser un hombre espiritual. Pero Dios también trabajó en la vida de Esaú para que perdonara. Para que perdonara. Además, él no necesitó los bienes de su hermano ni nada. Él consiguió sus propios bienes. Él se apoderó de esas montañas de Seir, y sus descendientes gobernaron ahí. Porque él tenía esposas cananeas que eran de esa raza, de esas tribus. Y él terminó apoderándose de esa región de Seir. Dice la palabra que príncipes salieron de él, muchos príncipes. Le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Yo imagino el llanto de Jacob, ese desahogo, ¿no? Ese sufrimiento de pensar que iba a perder a sus hijos, ¿ah? Y ver que su hermano lo recibía bien y que se estaba cumpliendo lo que el Señor le dijo: yo te guardaré. 20 años cicatrizaron la herida de Esaú. Y alzó sus ojos, está hablando aquí de Esaú, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: buenos días, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Respuesta, nuevamente, humilde. Él podía decir simplemente: son mis hijos. ¿Sí o no? ¿Quiénes tienen hijos acá? Levante la mano los que tienen hijos. Bueno, si te los muestran y te preguntan quiénes son: mi hijo, mi hija. Pero él no le dice así solamente, le dice: son los hijos que Dios le ha dado a tu siervo. Sigue mostrándose humilde con Esaú: soy tu siervo, tú eres mi Señor. Y le está diciendo: mis hijos son tus hijos. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Con todas las manadas y rebaños que le envió. ¿Qué se proponía con eso? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Ese Señor está con ese minúscula, ¿no? Está hablando desde Esaú. Que tuvieras buena voluntad conmigo, que seas bondadoso conmigo. En una versión que leí en inglés dice amistoso, que fueras amistoso conmigo. Algunas versiones dicen que tuvieras bondad. Bueno, hay varias, pero él haría la misma. Quería el favor de Esaú, que si no lo había perdonado, que lo perdonara. Yo creo que Esaú también había entendido que él había sido demasiado descuidado al vender su primogenitura. Con el tiempo él tendría que haber pensado en eso. Es decir, él me robó la bendición, pero es que yo le había vendido la primogenitura por un plato de comida. Bueno, muchas cosas. No sabemos en detalle cómo fue
lo que pasó con Esaú para que llegara a ese punto, pero sí sabemos que es la gracia de Dios porque es lo que él le pidió al Señor en oración, que lo guardara de ese hermano que lo había odiado. Y él viene antes y corre y lo abraza y lo besa y llora. Se reconciliaron. Mire, bueno, vamos a seguir aquí porque hay una cosita aquí interesante. Me estaba adelantando. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Esaú le dice: no necesitas darme nada, quédate con lo tuyo. Está diciendo tácitamente: lo importante es que viniste, que estás acá, que somos hermanos otra vez, porque es que eras su único hermano. Lo importante es que volviste, quédate con tus cosas. Sin embargo, Jacob le insiste, y ahorita les voy a decir por qué le insiste. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. He visto tu rostro como rostro de Dios. No es que lo compare con Dios, es que está diciendo: he visto el favor de Dios en tu sonrisa, en tu agradecimiento, en tu amabilidad, perdón. ¿Ah? La gracia de Dios. El miedo que él sentía antes y ahora ver esa alegría con que lo recibe su hermano. Es como si hubiera visto a Dios. Eso es lo que él quiere decir. ¿Y por qué le insiste que acepte el regalo? Es que en esa cultura, y todavía es así, cuando un superior acepta un regalo del inferior, es que acepta amistad. Entonces, él se estaba poniendo en situación de subordinado, ¿no? De siervo con él. Tú eres mi señor, yo soy tu siervo. Entonces, si lo acepta, significa amistad. Ahora, si el regalo se le ofrece a un enemigo y lo acepta, significa reconciliación. Entonces, por cualquiera de los dos lados, amistad y reconciliación. Como superior, al aceptarlo, es una prueba para todo el mundo de que son amigos, otra vez. Y si es como enemigo que lo acepta, es una prueba para todo el mundo de que se reconciliaron. ¿A qué vino Cristo? A reconciliarnos con el Padre. Y eso es lo que hace Jehová respondiendo a la oración de Jacob: reconciliación. Porque es que el evangelio que predicamos es el evangelio de la reconciliación. Entonces él finalmente aceptó. 12. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Esaú le dice: o sea, ¿para qué eran los 400 hombres? Para escoltarlo, para protegerlo, porque esas regiones eran peligrosas. Atacaban caravanas, atacaban campamentos, había bandas de salteadores, ¿no? Y él se viene con esos hombres, era para acompañar al hermano. Y le dice: vamos, yo me voy adelante, vamos, a su tierra, a seguir. Y diplomáticamente Jacob va a rechazar eso. Aunque va a volver a decir una mentira. Porque es que así somos. Así somos. Vuelve a ser el engañador. Él ha progresado mucho espiritualmente, pero sigue toda su vida progresando. Así seguimos nosotros todos toda la vida progresando. Entonces le dice que tiene ganado muy tierno y que los niños también van despacio. Y entonces le dice finalmente: pase ahora, en el 14, pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. O sea, a mi señor Esaú en Seir, a su tierra, allá donde usted vive. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. O sea, que lo acompañen, que lo escolten, que lo protejan. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. No hay necesidad, le está diciendo. No hay necesidad. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Entonces se fue con sus 400 hombres a Seir.
esperando que Jacob se fuera detrás de él despacito con su gente hasta allá. Y resulta que él arranca hacia Seir, que queda, este es Israel, ¿sí? Y aquí al suroeste de Israel queda Edom. Entonces se van a encontrar aquí la mitad del camino. Entonces él arranca hacia Edom. ¿Y qué hace Jacob? Arranca para la Sucot, que queda hacia el otro lado. O sea, lo engañó otra vez. Lo engañó otra vez. La Biblia no lo dice, pero probablemente la siguiente vez que se vieron hubo algún rifirrafe ahí por eso, ¿sí? Me dijiste que ibas y no fuiste. Sin embargo, esta paz entre ellos nunca se dañó. Más adelante encontramos en la palabra que ellos entierran juntos a su papá. Los dos lo entierran juntos, a Isaac. 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Sucot significa cabañas. Entonces, ¿qué hace el hombre? Este arranca para abajo y él arranca hacia el otro lado contrario, hay un poco cerquita, no muy lejos, a Sucot, y construye casa. ¿Ah? Edifica. Eso nunca lo hizo Isaac y nunca lo hizo Abraham. Ellos vivían ¿en qué? En tiendas. La única tierra que tenía Abraham fue la tierra que compró la cueva para enterrar a la familia. Eran peregrinos. ¿A dónde tenía él que ir en realidad? Cuando él se fue huyendo, se le apareció Dios, ¿cierto? Una escalera que él vio en sueños, con ángeles subiendo y bajando, entre la tierra y el cielo. Y él llamó a ese lugar Betel, casa de Dios. Ahí era donde tenía que volver, porque él prometió que iba a volver ahí, que si Dios lo guardaba, él le iba a dar el diezmo de todo y volvería ahí a la casa de Dios. Y no arranca para Betel, sino para Sucot. Edifica. Y luego vamos a ver qué más hace. Versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Sucot, de pronto algunos años. Y luego se va para Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, ahí, pegadito a la ciudad, a una ciudad pagana, Siquem. Parecido a lo que hizo Lot cuando puso sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. 19. Y compró una parte del campo. ¿Qué? ¿Qué hizo? Compró tierra. El peregrino, que debía ser peregrino, compró tierra. Compró la tierra que Dios le había dado, porque esa era su tierra. Dios se la prometió. Esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob. Y él compra su propia tierra. Por eso era que Abraham no compraba. Él tenía con qué comprar. Pero él no compraba porque era su tierra, por fe. Dios se la prometió, esa era su tierra. Lo mismo Isaac. Y ahora Jacob compra tierra al pie de Siquem, de una ciudad pagana cananea. O sea, Siquem simboliza el mundo. Nos acercamos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso lo dijo Jesús. Y él se acerca a Siquem. Compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. No sabemos esas monedas qué monedas eran. En hebreo se llaman quesitas, como quesito pero en femenino, quesitas. Y no sabemos qué valor tenía cada moneda, ni el peso, no se sabe. Pero dice que por 100 monedas compró ese terreno y plantó ahí su tienda. Me imagino que era un terreno grande, porque su tienda quiere decir todas las tiendas de su familia y su gente, ¿no? Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Decidió hacer un altar ahí, donde Dios no lo ha mandado. El Elohé Israel significa Dios, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque es que la palabra El en el oriente era muy usada para todos los dioses, para cualquier dios, no solo para él. Por eso a veces tenía que aclararse de qué Dios estaba hablando. Entonces él dice El Elohel, Dios, o sea, el Dios de Israel, Elohel, Elohim es Dios, a veces es dioses en plural,
Entonces Dios, el Dios de Israel. O sea, este altar lo hago para el Dios de Israel. Entonces él creyó que ya por poner ese altar ahí, entonces ya todo arreglado. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Otras versiones dicen que la violó. Miren lo que pasa cuando uno se aleja de Dios. Se alejó de la voluntad de Dios, en vez de irse a Betel, va y se va a vivir al pie de los paganos, compra tierra ahí para vivir al pie de los paganos, y mire el resultado. Y después viene una tragedia tremenda. Una tragedia tremenda. Pero esa no vamos a hablar hoy día, eso vamos a hablar la semana entrante acerca de eso. Pero viene una tragedia tremenda. Y en este capítulo que sigue, que estamos empezando ahorita, 34, no se nombra a Dios por ninguna parte. No se nombra a Dios por ninguna parte. Dios no tiene que ver en esto que está pasando aquí. Pero son las consecuencias de alejarse. O sea, estamos viendo, mis hermanos, como creyentes, tenemos luchas permanentes. A veces tendemos a como deificar a estos hombres del Antiguo Testamento, a estos santos hombres, como si no hubieran sido humanos como nosotros. Pero es que precisamente en la vida de ellos, y en lo que la Biblia cuenta, que cuenta la verdad, que la Biblia no oculta cuando hay un crimen, cuando hay un pecado, cuando hay una violación, un asesinato, no lo oculta. Porque es que ahí es donde se manifiesta el amor de Dios, que a pesar de cómo somos, Él nos amó. Y nos ama y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él, de tener vida eterna, perdonar nuestros pecados y borrarlos, a pesar de cómo somos. Y esos eran seres humanos como nosotros, pero aún así tenían fe en Dios verdadero y lo aceptaban como su Señor. Por eso fueron salvos. Así como nosotros hoy en día podemos poner nuestra fe en Jesucristo, el que vino, ellos tenían fe en el que iba a venir, en esa promesa de ese Salvador, de esa salvación, de ese que los iba a redimir del pecado que cometieron Adán y Eva en el Edén. Tenían fe en esa promesa. Y la salvación siempre ha sido por fe, no por obras. Nada de lo que yo haga me da la salvación. Como dijo Jacob, soy mucho menor que tus misericordias y todo lo que has hecho. Ninguna obra humana, ni siquiera decir me arrepiento de mis pecados. Porque hay que arrepentirse de los pecados. Pero el que me arrepiento es una obra mía. Soy yo el que me estoy arrepintiendo. Por eso es que es por gracia a través de la fe. Gracia de Dios a través de la fe. Señor, te acepto como mi Señor, mi Salvador. Sé que moriste por mí, por mis pecados. Pagaste el precio que yo debía pagar por los pecados. Lo pagaste tú en la cruz, Señor Jesucristo. Eso es simplemente lo que hay que conversar con Él para ser salvo. Los pecados son borrados y olvidados. ¿Por qué? Porque cuando el Padre nos mira, ve a Cristo cubriéndonos, nos declara justos, porque Él pagó. Le dice al Padre, yo pagué por sus pecados, Padre. Es una declaración legal de justicia, aunque hayamos pecado. ¿Jacob era salvo? Claro. ¿Creía en el verdadero Dios? Claro que sí. Pero luchaba todos los días como luchamos nosotros, mis hermanos. Pero mire cómo podemos acudir a Él, así como acudió Él en ese momento de angustia que no tenía a nadie más. Venía su hermano con ese ejército y de nada le servía tener ganados en cantidades, tener hijos, tener sirvientes, tener dinero, de nada le servía. Pero Dios es lo más valioso que podemos tener, al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que se haga realidad en nuestras vidas, Señor, que la apliquemos, que no se quede solamente en un mensaje de domingo, Padre, que sea de lunes a sábado que demos testimonio de ti, Señor, que no sea solamente un domingo. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por la vida de Jacob, de Isaac, de Abraham, tantas personas, Señor, que has puesto como espejo para nosotros, seres humanos falibles,
se equivocaban igual que nosotros, pero a los que tú también perdonabas cuando veías el corazón quebrantado, que es lo que tú quieres ver, un corazón contrito y humillado ante ti, Señor. Yo te invito ahí en la soledad de tu corazón, si nunca has hablado con el Señor, con Cristo, habla con Él. Reconoce tu condición de pecador. Él es infinitamente misericordioso y amoroso. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador. La palabra dice que Él endereza nuestros caminos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, voy a terminar con una... Mateo 5, les invito a ver Mateo 5 antes de que terminemos con la reunión. Mateo 5. Mateo 5, 21. Está hablando el Señor Jesucristo, dice: oísteis lo que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Palabra del Señor. Gracias, hermano.